¿Qué tal, jóvenes? El tema que vamos a estudiar en este video se llama respuesta en frecuencia. Para fortalecer lo que vamos a ver en este video, les recomiendo consultar la siguiente referencia bibliográfica. Jóvenes, todo lo que se ve, toda la teoría con respecto a funciones de transferencia que se vio en la materia de dinámica de sistemas es igualmente aplicable si este diagrama bloques ahora representa a un sistema de control. Es decir, si este diagrama bloques representara un sistema dinámico o en su momento, como es el caso, a un sistema de control, la función de transferencia se manipula igual que como se hacía en los sistemas dinámicos. Entonces, considerando un sistema de control, jóvenes, un sistema de control que tiene una función de transferencia GDS y dicho sistema de control está sometido a una entrada de este tipo, su respuesta va a ser de esta forma. Aquí lo estamos representando de manera gráfica primero, ¿no? Posteriormente, a manera que avancemos en el video, vamos a revisar la expresión matemática que representa a esta forma de la señal de salida. Entonces, este sistema de control sometido a esta entrada va a responder de esta forma. Si analizamos la señal de entrada, ¿qué forma tiene? Es una forma de onda tipo senoidal. Tiene una amplitud máxima llamada A sub índice I. El tiempo que le toma en formarse un ciclo de señal, a ese tiempo se le llama periodo. Por lo tanto, el inverso del periodo es la frecuencia. Observemos ahora, aquí están qué es lo que significa cada uno de estos términos, ¿no? Ahora revisemos la forma de onda de la salida. Observemos, para empezar, la forma de la señal de salida es la misma que la señal de entrada, ¿no? O sea, en general se puede considerar que es una señal senoidal. Observen también algo, observen bien, este tiempo, o sea, este periodo es de un valor t, es decir, que es igual al valor t de la entrada, t mayúscula. Es decir, que si el periodo de la señal de salida es igual al periodo de la señal de entrada, significa que la salida tendrá el mismo valor de frecuencia que la entrada. Es decir, que la frecuencia y el periodo no se alteran a la salida del sistema de control. Entonces, ¿qué es lo que se altera o se modifica? Observemos la amplitud. La salida de este sistema de control, en cuanto a su amplitud, va a tener un valor de A subíndice O. Y también, ¿qué otra característica se ve modificada? Observen, se genera un desfase con respecto a la entrada. Si observamos la entrada, aquí la señal senoidal empieza en el origen, en 0, y acá no, acá empieza antes del origen. Por lo tanto, jóvenes, un sistema de control, cuando es sometido a una señal tipo senoidal, se ve afectada en su amplitud y en su desfase. Bueno, y se genera un desfase con respecto a la señal de entrada. Es lo que va a pasar con un sistema de control cuando se somete a una entrada tipo senoidal, ¿no? Si recuerdan, este tipo de señales no las estudiamos en dinámica de sistemas. En dinámica de sistemas estudiamos, dado un sistema dinámico con una función de transferencia GDS, cómo respondía a una entrada tipo escalón, a una entrada tipo rampa y una entrada tipo impulso. Bueno, entonces consideremos este tema, que es una extensión de aquellos temas que vimos en dinámica de sistemas, solamente que ahora es la señal de entrada a analizar, es un tipo senoidal, es de tipo senoidal, y ya vemos cómo es que va a responder el sistema. Entonces, jóvenes, la relación salida-entrada en cuanto a amplitud se puede cuantificar de esta forma, ¿no? Es decir,
Si este cociente, jóvenes, es menor a 1, lo que significa es que la amplitud de la salida es menor que la amplitud de la entrada. Si este cociente es igual a 1, significa que la amplitud de salida es igual a la amplitud de entrada. Y si este cociente es mayor a 1, significa que la amplitud de la señal de salida es mayor que la amplitud de la señal de entrada, ¿no? Entonces, en general, jóvenes, es así como va a responder los sistemas de control a una entrada tipo senoidal. Todo esto que les acabo de comentar, en general, se describe en estos bullets de aquí de esta hoja que se muestra en el video. Por cierto, esta información se les va a facilitar en archivo PDF en la plataforma Moodle, ¿no? Entonces, esto que ya les comenté usando de referencia el gráfico es lo que se encuentra aquí, ¿no? Ahora, lo que acabamos de explicar fue de manera gráfica. Vamos revisando la ecuación matemática que representa todo esto que les mostré o que les expliqué de manera gráfica. Si por ahí revisamos la teoría de funciones de transferencia, una función de transferencia en general se puede representar de esta forma, jóvenes, ¿no? Es decir, es el cociente de dos polinomios, donde las raíces del polinomio del numerador corresponden a los ceros y las raíces del polinomio del denominador corresponden a los polos. K es una ganancia. Por ahí de la teoría básica de dinámica de sistemas teníamos que toda función de transferencia es la relación salida-entrada. Por lo tanto, si yo despejo la salida, me puede quedar esta ecuación matemática, donde esta ecuación matemática me indica cuál es la salida de un sistema cuando se le somete a una entrada θ i de s. En este caso, esta θ i de s, dado el tema que estamos estudiando, nos interesa saber cuál va a ser la salida cuando esta θ i de s sea una señal tipo senoidal. Recuerden que esta S significa que estamos trabajando en el plano complejo, ¿no? Por lo tanto, aquí, a manera de recordar el procedimiento si los alcances de la materia, y para este tema ya no es desarrollar a detalle cuál es la salida en el tiempo, pero sí podemos hacer mención de cómo se van a obtener dichas ecuaciones. Entonces, en este caso, si θ i de s, jóvenes, representa la entrada de interés, en este caso la entrada de interés es una señal senoidal. ¿Cuánto va a valer z subíndice 1, z subíndice 2, p subíndice 1 y p subíndice 2 y los demás términos de raíces, tanto para ceros y polos? Pues va a depender de la función de transferencia que en su momento tengamos, ¿no? Entonces, si sustituimos cuánto vale la entrada y lo multiplicamos por la función de transferencia, vamos a obtener la salida del sistema. Pero como estamos en términos de S, hay que pasarlo, que corresponde a la herramienta matemática. Hace mención a que estamos usando la herramienta matemática llamada transformada de Laplace. Si queremos pasarla de S al tiempo, lo que habría que hacer es obtener su transformada inversa de Laplace. Por lo tanto, miren, aquí lo que significa este término de aquí es que la transformada de Laplace de una señal senoidal es todo este término, donde esta A minúscula significa, es o se refiere a la amplitud de la señal de entrada, y omega es la frecuencia angular de la señal de entrada también, ¿no? Entonces, todo esto que les comento queda representado de la siguiente forma, ¿no? Después de hacer todo el procedimiento matemático. Significa, jóvenes, que la salida de un sistema de control cuando se somete a una entrada tipo senoidal es esta ecuación que se muestra aquí.
¿Qué significa esto, jóvenes? Significa lo siguiente, es que la salida o la respuesta en el tiempo cuando se somete a una entrada senoidal, la salida va a tener para empezar una forma senoidal. Este valor de omega es la frecuencia angular. ¿Qué frecuencia angular va a tener la salida? Ya habíamos comentado, va a ser la misma que la entrada. Este valor A, ¿a qué se refiere? Es la amplitud de la señal de entrada. Entonces, ¿qué ocupamos para tener completa la ecuación de la salida que va a representar a dicho sistema de control cuando se somete a una entrada senoidal? Pues hay que calcular cuánto vale ese factor, que es G de J omega, y cuánto vale phi. ¿Qué significa esto de aquí, jóvenes? GJ omega significa que es la ganancia de la función de transferencia. ¿Qué significa que sea J omega? Significa que hay que sustituir todo lo que valga S en la función de transferencia por el término J omega, y a partir de ahí encontrar la magnitud que caracteriza a dicha función de transferencia. En su momento vamos a hacer ejemplos de cómo calcular ese factor, ¿no? Es el valor absoluto, por eso están estas dos barras. Y también a cuánto equivale el desfasamiento. Entonces, para obtener aquí lo crítico para la salida de un sistema de control cuando se somete a una entrada senoidal, hay que encontrar cuánto vale esta magnitud y cuánto vale este desfasamiento. El valor de A, pues ya lo tenemos, que es la misma amplitud en la entrada. ¿Y cuánto vale omega? Pues la misma frecuencia angular que la señal de entrada, ¿no? Entonces, en su momento, obteniendo este valor y nos puede dar una idea general de cuál va a ser la respuesta en frecuencia de dicho sistema de control cuando se someta a señales senoidales. Y para ejemplificar todo esto que aquí les muestro, jóvenes, o les he comentado en el video, vamos a revisar dos ejemplos cuyos ejemplos a detalle van a estar explicados en videos aparte, ¿no? El primer ejemplo nos dice que tenemos una función de transferencia, un sistema de control representado por una función de transferencia G de S igual a 1 sobre S más 2. Entonces nos están preguntando cuánto vale la magnitud y cuánto vale la fase. Y en el ejemplo 2, nos dicen que tenemos un sistema de control representado por esta función de transferencia y está sometido a una entrada senoidal de este tipo. Entonces nos preguntan cuál va a ser la magnitud y fase de dicho sistema de control cuando se someta a esta entrada senoidal. Entonces, como les había comentado hace un momento, jóvenes, la explicación a detalle de cómo se obtuvieron todos estos resultados se van a explicar en un video aparte de este. Ok, jóvenes, muchas gracias. Saludos.